Hola, buenas. Bienvenidos a este vídeo presentado por Oreca IT. Mi nombre es Sonia España, consultora del módulo de recursos humanos de SAP. En este vídeo lo que os voy a hacer es explicar cómo se puede realizar una gestión de incentivos de forma automática utilizando los módulos de SAP de HCM. Vale, el vídeo lo hemos dividido en 4 bloques. Primero comenzaré hablando sobre los beneficios de introducir una retribución variable en la empresa. Después os explicaré cómo esta gestión de incentivos la podemos realizar con un ERP, un proceso general. En el tercer bloque ya me meteré más en materia para explicar mediante un ejemplo práctico cómo realizamos esta gestión de incentivos en Oreca. Y por último, un resumen. Vale, pues vamos a empezar a explicar por qué la retribución variable está hoy en día tan en auge. Pues partimos de una forma de retribución clásica, que estaba basada en unos salarios fijos que no se conseguían adaptar a la situación económica actual. Además, estos sistemas eran ineficaces y lo único que conseguían era generar desmotivación en los empleados. Veamos con un ejemplo el porqué de esta desmotivación en los empleados. Supongamos que tenemos dos ingenieros que cobran ambos unos 2.000 euros brutos anuales según el convenio. A los dos ingenieros se les paga lo mismo, pero los dos ingenieros no son iguales. ¿Qué va a pasar al cabo de unos años? Pues que el ingeniero bueno se va a acostumbrar a la forma de trabajo del ingeniero mediocre y vamos a acabar teniendo dos ingenieros mediocres. Va a comprobar que todo su esfuerzo no es gratificado, por lo tanto, va a ver que le merece la pena trabajar menos horas y esforzarse menos. No todas las personas somos iguales, por lo tanto no se nos puede tratar a todos por igual. Tenemos que hacernos la idea de que lo que tenemos que pagar es a las personas y no a los puestos que ellos ocupan. Resumiendo, para aumentar la motivación, la empresa debe primar positivamente a los trabajadores productivos y primar negativamente a los trabajadores desganados o que no tienen la vinculación necesaria con la empresa. En el gráfico de la derecha se puede ver cuántas horas al día pierden los empleados en distintos sectores. Si nos fijamos, por ejemplo, en el sector de la investigación, vemos que al día se pierde unas 2,3 horas de una jornada de 8. Este porcentaje es un porcentaje bastante alto que muestra de forma muy clara por qué los empleados están tan desmotivados, que muestra que los empleados están desmotivados hoy en día. Con toda esta desmotivación, lo que está pasando en el mercado es que estamos intentando buscar nuevas formas de retribuir. El mercado está yendo hacia modelos de retribución basados en la productividad, que lo que hacen es ratificar el buen resultado, además premian los buenos resultados y se adaptan a las situaciones de mercado cambiantes. ¿Dónde está la clave de este tipo de modelos? Pues la clave está en que conecta los intereses de la empresa con los del trabajador. Está claro que las retribuciones fijas no conseguían motivar, pero tampoco vale con motivar a los trabajadores de cualquier manera. Lo que se busca es que esta motivación esté ligada a la productividad. Estamos buscando los trabajadores motivados, pero también eficientes y eficaces, que luchen por los mismos objetivos por los que está luchando la empresa. Vale, pues acabamos de ver cómo unos beneficios de la retribución variable es recompensar a los empleados por sus esfuerzos y de esta forma aumentar su motivación. Otro de los beneficios es reducir el impacto de los costes salariales en las cuentas de la empresa. Un gran porcentaje de los costos fijos de una empresa, y sobre todo en empresas de servicios, es debido a los sueldos y salarios. Si conseguimos definir un sistema de retribución variable, bien, lo que vamos a hacer es que este coste importante de la empresa esté vinculado a su situación financiera. Sea cual sea el tipo de remuneración variable que vayamos a elegir, lo que nos dice la lógica es que nos tenemos que enfocar en optimizar la relación coste-beneficio. ¿Vale? En momentos que haya mayores resultados y mejores números, vamos a poder dar mayores retribuciones a nuestros empleados. En cambio, en momentos en los que los resultados sean peores, podremos disminuir estas retribuciones. De esta forma vamos a conseguir una estabilidad y una tranquilidad de que vamos a poder afrontar los costes salariales de la empresa. Esto, a su vez, va a permitir que tanto los empleados como los directores se centren más en la realización de tareas a largo plazo. Vale, pues una última diapositiva con dos citas que explican perfectamente por qué nos deberíamos agarrar a estas remuneraciones variables y además esas remuneraciones se van a adaptar a las situaciones de mercado cambiantes. Vale, las citas son de Lucio Fernández y de Aurelio Carrillo, de dos empresas, dos expertos en este tema, que en líneas generales lo que nos vienen a decir es que tenemos que olvidarnos de la idea de que los
Sueldos son un costo fijo que nos viene impuesto desde el exterior y donde no podemos actuar. Nos dicen que tenemos que ser proactivos y nos animan a comenzar a introducir las retribuciones variables en la empresa. Vale, pues tras esta introducción a la importancia de tener un sistema de remuneración variable o a través de incentivos para motivar a los trabajadores y asegurarnos a la vez el futuro de la empresa, vamos a ver cómo todo este proceso se podría facilitar si se trabaja con un ERP. Bueno, pues uno de los principales hándicaps que desde recursos humanos tienen para introducir un sistema de retribución variable en la empresa es cómo poder gestionar y cuantificar todo el gran volumen de información que tienen. Además, en un sistema de retribución variable se puede trabajar con distintos tipos de indicadores. Por ejemplo, algunas empresas trabajan con el nivel de ventas anuales, o igual otras les interesa más los niveles de producción, o quizás algunas empresas simplemente asignan unos objetivos a los empleados y según se vayan cumpliendo se les va incentivando. Vale, pues si trabajamos con un ERP como soporte informático, nos va a permitir coordinar todo este proceso de obtención, verificación y cálculo de los indicadores o variables. En este momento voy a ampliar un poco la diapositiva y se van a mostrar las tres fases, las de reporte, la de validación y la de cálculo de las variables. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, lo que tenéis a la izquierda, es el reporte. Establecer unos criterios de obtención de los datos para el ERP. Un ejemplo podría ser que los datos sean reportados al sistema por los propios trabajadores, que sean ellos los que le digan al sistema cuál número de ventas han realizado o cuál ha sido su productividad del día. Este reporte lo podrán hacer automáticamente en el sistema o, si por lo contrario se encuentran trabajando en el exterior y no tienen acceso directo, podrán utilizar el portal que tienen disponible simplemente con una conexión a Internet o las aplicaciones desde los distintos dispositivos móviles. SAP nos ofrece distintas aplicaciones para reportar los datos al sistema. Por lo tanto, cualquier trabajador desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo podrá tener acceso a todos los datos del sistema. Una vez los datos estén reportados, vamos a ir a la parte derecha del gráfico en el que tenemos al responsable que se va a encargar de validar estos datos. El responsable, al igual que los empleados, también podrá tener acceso directo al sistema o utilizar el portal del manager o los dispositivos móviles. Vale, además, tenemos distintas opciones, como por ejemplo enviar un workflow al responsable para avisarle de que le faltan datos por validar. Una vez el responsable de lo que hay a todos los datos, pasaríamos a la fase de cálculo. La fase de cálculo, lo que tendremos que hacer será transformar todos los indicadores o variables ya calculados y validados en remuneraciones. Para esto, la administrativa iría al ERP, recogería los indicadores, aplicaría una fórmula para transformarlos a los importes a remunerar a los empleados en forma de incentivos y los volvería a introducir en el sistema. Nosotros lo que proponemos es un paso más allá, automatizar este último paso, este paso de cálculo, ya que si tenemos la fórmula y tenemos los datos en el sistema, pues podríamos eliminar al responsable, al administrativo e introducir el algoritmo automáticamente en el sistema. De esta forma, una vez que los datos sean reportados por los empleados, validados por el responsable, el algoritmo automáticamente hará el proceso de transformación e introducirá las remuneraciones en el sistema. Vale, pues esto es un poco el proceso en general, una de las opciones de cómo se podría hacer una gestión de incentivos con un ERP. Vale, pues ahora que ya hemos visto cómo se puede realizar, que no tiene por qué ser complicado, vamos a terminar de demostrarlo con un ejemplo práctico. Vamos a ver cómo se gestionan los incentivos en Oreca. Oreca es una consultoría SAP y como toda consultora lo que hacemos es dedicarnos a dar un servicio al cliente. Todas las horas en las que se trabaja en Oreca se pueden dividir fácilmente en dos grupos, horas facturables y horas no facturables. En cuanto a las horas facturables, son aquellas horas en las que los trabajadores nos encontramos dando un servicio en el cliente. Por estas horas luego la empresa facturará. Las horas no facturables son las horas en las cuales los trabajadores se encuentran haciendo, por ejemplo, una gestión interna, un curso de formación, unas vacaciones. Por estas horas la empresa luego no va a facturar. Bien, pues esta división de horas es la base para nuestro cálculo de incentivos. Los incentivos, como podéis ver en este siguiente dibujo, se pagan a mes vencido basándose en las horas facturables del mes anterior. Por ejemplo, las horas que este trabajador trabaja en septiembre, todas sus horas facturables se van a convertir en incentivos en su nómina de octubre. Utilizamos un algoritmo sencillo
que se ejecuta todos los meses y realiza la transformación para que los incentivos viajen de forma automática a la nómina del siguiente mes. Vale, pues vamos a ver el proceso ahora un poco más en detalle. Para ello hemos dividido el proceso en 4 bloques. Un primer bloque que sería el bloque de preparación del sistema. En este bloque lo que haremos será introducir todos los datos y dejarlo preparado. Vale, los siguientes 3 bloques corresponden con las fases de reporte de datos, validación de datos y cálculo. Vale, el primer bloque, bloque de datos maestros, tendremos que introducir toda la información respecto a los proyectos y a las empresas, y a los empleados, lo siento. ¿Por qué los proyectos? Pues porque, como hemos dicho, nuestros incentivos se basan en las horas facturables. En este momento tendremos que decir qué proyectos van a ser facturables y qué proyectos van a ser no facturables. Vale, en cuanto a los empleados, lo que tendremos que decir será añadir información sobre los incentivos de estos empleados. Como por ejemplo, a cuánto se le va a pagar la hora a cada empleado, si este empleado va a tener un tope o no va a tener un tope, o si algún empleado tiene alguna forma de incentivos distinta. Para el segundo bloque lo que haremos será la fase de reporte. Recordar que nuestra variable eran horas facturables. Lo que el sistema necesitará saber es cuántas horas facturables ha realizado cada empleado cada mes. Para ello lo que haremos será poner a disposición del empleado en su portal un programa que se va a llamar parte de actividad. Mediante el parte de actividad, los empleados lo que podrán hacer será imputar sus horas, es decir, decirle al sistema en qué labores, en qué proyectos han estado invirtiendo su tiempo. Vale, una vez los empleados hagan este reporte de horas, tocará la fase de validación. Para la validación, una vez finalizado el mes, se le mostrará un informe al responsable. Este informe será un informe de horas facturables, de horas facturables del año. Esto le va a permitir hacer un seguimiento de las horas facturables e incluso también un control de errores. Por último, el último bloque es uno de los bloques más importantes, ya que permite poner toda la gestión de incentivos que hemos hecho ahora, coordinarla con el módulo de nóminas SAP PI con el módulo de nóminas de SAP. Lo que vamos a hacer en este módulo es recoger todos los indicadores o variables que ya están calculadas y validadas, transformarlas automáticamente en remuneraciones y actualizar los datos maestros de nuestros empleados. Estos datos maestros son los que va a recoger el cálculo de la nómina para calcular la nómina según el reglamento actual. Vale, ahora vamos a ir viendo bloque a bloque y vamos a ir compaginando una parte teórica con una parte práctica. Vale, estamos ahora en el primer bloque, el bloque en el que tenemos que introducir toda la información en el sistema. Información sobre los empleados e información sobre los proyectos. En cuanto a los empleados, decir que toda la información que SAP almacena sobre los empleados se agrupa en infotipos. ¿Qué es un infotipo? Esta palabra que parece tan rara es una idea muy simple que se utiliza en SAP, en el módulo de recursos humanos, y es una simple pantalla en la que agrupamos toda la información que esté relacionada lógicamente. Por ejemplo, un ejemplo es el infotipo 2, infotipo de datos personales. En esta pantalla lo que se muestra es todos los datos, toda la información de los datos personales de un empleado, como puede ser su nombre, apellido, etc. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser añadir información sobre los incentivos a los datos que ya existen de un empleado. La solución, pues hemos diseñado una pantalla, un infotipo a medida, para los empleados en el que podamos introducir toda esta información. Ahora lo veremos en la práctica. Vayamos primero a explicar un poco qué vamos a hacer con los proyectos. En Oreca IT, la gestión de proyectos lo vamos a realizar a medida y esto nos va a permitir ajustarlo a todas nuestras necesidades. El objetivo en este momento es indicar qué tareas o qué proyectos son consideradas incentivables o facturables. Y la solución, pues muy sencillo, como estamos realizando la medida, hemos introducido unos campos en las pantallas en las que poder introducir esta información. Vale, veamos en la práctica. Esto es SAP, ¿vale? Es la pantalla de inicio, vamos a ir a un menú, el menú de recursos humanos, y en este menú vamos a ir a los empleados, gestión de personal, actualizar. Aquí están todos los datos maestros de nuestros empleados. Nosotros vamos a trabajar con el empleado 16, Sonia España, y voy a mostraros el infotipo 2, el infotipo de datos personales del cual os he hablado antes. Vemos este infotipo y aquí
mostramos toda la información sobre sus datos personales, como he dicho antes, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, país, etc. Vale. Pues este es un infotipo que tienen todos los empleados, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser crearle otro infotipo, el infotipo de incentivos. Este infotipo lo hemos creado nosotros y hemos ajustado los campos de la pantalla para poder introducir los valores que nosotros queremos. Vale, vamos a crearle este registro para el 2013. Y vamos a indicar qué incentivos tiene Sonia para 2013. Tiene un tope de 1.600 horas anuales. Nunca va a cobrar más de 1.600 horas. Y por ella se le va a pagar 3.200 euros, lo que nos da a 2 euros por hora. Además tenemos otros campos, como por ejemplo el número de horas productivas, que lo que significa aquí es las horas que ya se le han pagado. Mes a mes se va a actualizar este campo, introduciendo las horas que ya se le han abonado para asegurarnos que nunca superamos el tope de 1.600 horas. Una vez superado, el resto de horas lo introduciremos en el exceso. Vale, pues grabaremos. Y ya hemos introducido la información de los incentivos para el empleado Sonia. Haremos lo mismo con todos los empleados. ¿Vale? Se puede automatizar este proceso para hacerlo de forma más rápida, pero esto es un ejemplo, una demo. Vale, en cuanto a los proyectos, esta es toda la información lo siguiente es toda la información que tenemos de los proyectos en esta demo. Tenemos 2 proyectos abiertos, una implantación de SAP en Oreca y una implantación de SAP en un cliente. Si hacemos doble clic sobre una implantación, podemos ver más información, como puede ser fecha de inicio, fecha fin, etc. En este botón lo que hacemos es abrir las tareas que tiene este proyecto, módulos de finanzas y módulo de control. Por cada una de las tareas tenemos más información, como fecha de inicio, fecha fin, el tipo de tarea. Por ejemplo, esta tarea es una tarea no facturable, es decir, la empresa no va a recibir ningún tipo de ingreso cuando un empleado esté realizando esta tarea. Por ello, si nos desplazamos más hacia la derecha, otra columna que nos interesa es la columna de incentivos. La tenemos desmarcada. Claro, si la empresa no va a recibir ningún tipo de ingreso, ni no va a facturar nada, tampoco va a incentivar a los empleados por las horas que dediquen en esta tarea. Vayamos a ver el otro proyecto, un proyecto en el que sí que se implanta SAP, pero se implanta en un cliente. ¿Vale? Entonces, si vemos también sus tareas, vemos que estas 2 tareas de 2 módulos de recursos humanos, PA y PD, sí que son facturables. Por ello, también en sus campos de incentivos vemos que son incentivables. La empresa va a incentivar a aquellos empleados que dediquen sus horas a una de estas tareas. Vale, muy bien. Pues iremos así actualizando toda la información de los proyectos y toda la información de los empleados y con esto tendremos lista la base para comenzar con la gestión de incentivos. Entonces vayamos al primer bloque, el bloque de reporte. Vale, volvemos a decir, nuestra variable son las horas facturables. Nuestro sistema es el dato que necesita para poder calcular los incentivos. Horas facturables que realiza un trabajador, es decir, necesita conocer cuándo un trabajador está enfermo, cuándo un trabajador está haciendo un curso de formación o cuándo un trabajador está realmente en un cliente. ¿Cómo lo va a saber? Pues muy fácil, van a ser los propios trabajadores los que a través del portal, el Employee Self-Service, van a tener acceso al parte de actividad. En el parte de actividad irán indicando cuántas horas dedican a cada proyecto. Vamos a ver lo que es muy sencillo de forma práctica. Vamos a acceder al parte de actividad de nuestro empleado. Vale, vamos a ir al mes de septiembre, que es el mes con el que vamos a estar trabajando. Septiembre, podéis ver a la derecha que tenemos un calendario con el cual podemos trabajar de forma muy fácil y movernos por los distintos días por los cuales queremos imputar. Por ejemplo, vamos a empezar por el primer día de septiembre, el día 2. Y lo que vamos a hacer con este empleado es imaginarnos que este trabajador va a trabajar 20 horas este mes en un proyecto facturable. El resto de las horas las trabajará en el proyecto no facturable, como puede ser, por ejemplo, la implantación de SAP en Oreca. Vale. Pues abrimos aquí, vemos los 2 proyectos que os he enseñado antes con sus tareas. Como he dicho, 20 horas este mes con un proyecto facturable, vamos a indicar 5 horas el lunes, el martes, el miércoles y el jueves para el proyecto facturable, que es la implantación de SAP en el cliente. Vale, el resto de las horas las vamos a imputar a una tarea que no sea facturable, como por ejemplo esta. Guardamos y pasamos al siguiente mes. Soy a la siguiente semana, lo siento, veis aquí a la derecha que en verde se nos están marcando todos los días que ya están imputados completamente.
Pues vamos a terminar de imputar el mes, guardando y pasando a la semana siguiente. Vale. Terminamos de guardar todo el mes y cerramos el parte de actividad. Si veis, también se puede realizar un seguimiento del parte de actividad. El responsable podría ir a este programa a ejecutar un seguimiento para el mes de septiembre, para el bueno, vamos a listar a todos los empleados, da igual, no vamos a filtrar. Y aquí podemos ver todos los empleados de la empresa. Por ejemplo, Sonia se puede ver cómo ya ha realizado todas las imputaciones de este mes. Los días laborables se muestran en verde, indicando que ya están completos. Los azules indican que es un día festivo y que no se tiene por qué imputar. Vale. Vale, pues con esta imputación el empleado lo que ha hecho ha sido decirle al sistema en qué está dedicando su tiempo. Ahora ya el sistema sabe cuántas horas facturables, cuántas horas en proyectos facturables ha realizado el trabajador. Pues ya tenemos el reporte, un reporte muy sencillo que le da toda la información que necesita al sistema. Vayamos ahora a la validación. El responsable necesitará validar todas estas horas que el empleado ha introducido. Para ello se va a mostrar el resultado en un informe con una vista anual en un formato ALV, un formato que se utiliza mucho en SAP y que una de sus mayores ventajas es que permite exportarlo a Excel. ¿Vale? Como he dicho antes, la vista va a ser anual. Esto le va a permitir al responsable de un simple vistazo poder realizar un seguimiento de cómo se han ido moviendo las horas. También puede realizar algún control de errores, si hay, por ejemplo, de repente un cambio brusco, o incluso también, ahora vamos a ver en la práctica esto mejor, cómo podemos dejarle ajustar las horas que se calculan. Vale, vamos a la práctica. Aquí es, vale, informes de incentivos. Aquí tenemos un informe de horas productivas del empleado para el año 2013, como he dicho, una vista anual. Aquí se muestran todos nuestros empleados en el color azul. Tenemos aquí a Ana de un color distinto, que luego explicaré por qué. Si nos fijamos en Sonia, que es la trabajadora con la cual estamos trabajando para el mes de septiembre, vemos aquí cómo tiene 20 horas. 20 horas que son las que ella ha realizado en el proyecto facturable. Nuestro programa ya ha recogido esta información y se la ha mostrado en un informe responsable. Veis que se muestra una vista anual, ¿vale? Enero, tenemos aquí enero, tenemos febrero, marzo, abril, septiembre y un total. ¿Vale? Por cada mes se muestran dos columnas. ¿Por qué? La primera no se puede modificar, es el dato que se ha calculado por el sistema. Pero la segunda es aquí donde el responsable puede ajustar errores, es decir, no me refiero con errores a fallos del sistema, sino imaginaros que el responsable este mes andamos mal de dinero y dice, bueno, no te voy a pagar 20, te voy a pagar 10. O porque el empleado se le quiere incentivar más o se le quiere dar algún premio, se le pueden aumentar las horas, ¿vale? Esta columna se le deja modificable al propio responsable. Bueno, pues una vez el responsable compruebe que todos los datos sean correctos y dé el OK, ya estará la validación realizada. Vale, pues ya vamos avanzando por el proceso, tenemos el reporte, tenemos la validación, tocará la fase de cálculo. Cálculo, transformar los incentivos, o sea, los indicadores, a remuneración. Remuneraciones que irán en la nómina del empleado del siguiente mes. Vale, sobre la nómina lo que me gustaría decir es que toda la información se recoge también de infotipos. Para aquellos que no lo conozcáis, voy a indicar algunos infotipos más comunes. Por ejemplo, el infotipo 8 es el infotipo de monumentos básicos. En este infotipo introducimos aquella información que, como el propio nombre dice, son básicos, son emolumentos que no varían a lo largo de los meses, como puede ser un salario base o un plus, por ejemplo, de convenio. Vale, el infotipo 61 es un infotipo en el que vamos a introducir todos los datos de la seguridad social, como por ejemplo el contrato que el empleado tiene. Infotipo 15, infotipo de pagos complementarios. En este infotipo introducimos aquellos conceptos que van variando de mes a mes, son pagos puntuales que se realizan cada mes. Si este proceso de gestión de incentivos no lo hubiésemos automatizado, sería la administrativa la que iría y calcularía ella misma
con la fórmula qué remuneración le corresponde a cada empleado, lo que tendría que hacer es ir empleado por empleado introduciendo en el concepto 15 la remuneración que le corresponde a cada uno de ellos. En cambio, como he dicho al principio, nosotros hemos ido un paso más allá y hemos automatizado este proceso. Por lo tanto, el algoritmo lo va a ejecutar el propio programa. ¿Cómo vamos a realizarlo? Pues nuestro planteamiento ha sido el siguiente. La administrativa, al fin de mes, solamente tendrá que ejecutar un programa. El programa, vamos a llamarlo cierre del mes. El objetivo de este programa es, por una parte, impedir que las imputaciones que han realizado los empleados se modifiquen. Es decir, acordaros que el empleado, para indicarle al sistema cuántas horas factoriales ha realizado, ha tenido que ir al parte de actividad y en septiembre ha ido indicando qué proyectos ha estado implicado. Pues, ¿qué va a pasar cuando la responsable a final de mes ejecute el programa de cierre del mes? Estas imputaciones se quedarán bloqueadas, de forma que los empleados no puedan modificarlas y así nos aseguramos que los incentivos no se van a modificar a posteriori. Vale, el cierre del mes, por una parte, tiene esa función, pero por otra parte también, por el fondo, lo que va a hacer es actualizar los infotipos, tanto el infotipo 15 como el infotipo 9893. En el infotipo 15 introduciremos la remuneración, el importe en forma monetaria que hay que dar al empleado, y en el infotipo 9893 lo que haremos será actualizar el saldo de incentivos que ya se le ha dado. Recordad que al principio, cuando os mostraba este infotipo, decía que había un campo, el campo de número de horas productivas, que íbamos a ir actualizando mes a mes para asegurarnos que nunca llegábamos al tope. Entonces, para nuestro empleado lo que haremos será meter en el infotipo 15 40 euros y en el infotipo 9893 indicar que ya se han consumido 20 horas de sus 1600. Vale, una vez estos infotipos estén actualizados, ya podremos realizar el cálculo de la nómina, ejecutaremos el programa estándar del cálculo de la nómina que recogerá la información del 8, del 15, del 61 y calculará la nómina según el reglamento. Cuando la nómina se calcula, automáticamente pasará a estar disponible en el portal del empleado el recibo de nómina y también se generarán todos los documentos para las instituciones oficiales. Vale, veamos esto en la práctica. Veamos cómo primero la responsable tendrá que ejecutar el cierre del mes. Ejecutará el cierre del mes. Para el mes 9. Para cerrar mes. Y calculará los incentivos. En estos momentos el programa lo que está haciendo es calcular los incentivos, efectivamente, pero también enviamos un mensaje, un email a todos los responsables para decirles qué empleados van a recibir incentivos y cuánto va a recibir cada uno. Vale, ha terminado y nos muestra aquí un mensaje verde en el que dice que el mes ya está cerrado y que los emails se han enviado correctamente. Vamos a ver que se han actualizado los infotipos. Para el empleado 16, que es con el empleado con el que estábamos trabajando, vamos a comprobar que tanto el infotipo 9893 como el infotipo 15 se han actualizado en el fondo. ¿Veis? Este infotipo, el infotipo que hemos creado antes, se ha modificado y ya pone aquí las 20 horas productivas que hemos abonado. Si vamos al infotipo 15, comprobamos que efectivamente tiene aquí un concepto de nómina, algo que se le paga la nómina con el texto incentivos, por un importe de 40 euros. Corresponde a una cantidad de 20 horas y la fecha, es decir, en octubre. Los incentivos en Horeca se pagan a mes vencido, es decir, por las horas que ha trabajado en septiembre este trabajador, vamos a poder verlos en la nómina de octubre. Vale, pues como los infotipos están actualizados de forma correcta, podemos ir a generar el cálculo de la nómina. Vamos a hacer una simulación de la nómina del mes de octubre para este empleado. Cogemos esta variante que nos ayuda a completar todos los campos de la pantalla, pero simplemente lo que estamos haciendo es calcular la nómina para el empleado 16 para el mes de octubre de 2013.
Ejecutamos. Vamos a hacer una visualización de la impresión de nuestro recibo de nómina. Y aquí veis el recibo de nómina del empleado, información de la empresa, información del empleado para octubre y los conceptos de nómina, salario base y los incentivos, los 40 euros con los cuales estaban en el infotipo 15, ¿vale? Con sus propias deducciones, el líquido y las bases de cotización y de IRPF. Vale, pues ya está, hemos hecho todo el proceso y una vez el proceso finalizado tendríamos el recibo de nómina al cual podría acceder el empleado desde el portal con los incentivos. Vale, pues ya estaría el proceso terminado. De todas formas, antes de terminar, me gustaría poder explicaros y que veáis cómo no tiene por qué todos los empleados calcularse los incentivos de la misma forma. El algoritmo es adaptable, lo elige la propia empresa y en este caso, por ejemplo, a nosotros nos ha ocurrido que, aunque nuestra variable son las horas facturables, hay algunos empleados que no trabajan horas facturables. Es decir, todas las horas que ellos trabajan durante el día, la empresa nunca factura por ellas. ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores? Pues, por ejemplo, los comerciales lo que van a hacer va a ser recibir incentivos en base a la media de las horas de todos los empleados de la empresa. Aunque el algoritmo es distinto, el proceso va a ser el mismo. Todos los empleados van a reportar las horas y a ellos se les va a marcar esta diferencia en el infotipo de incentivos. En un comercial nuestro el infotipo es el empleado 18 y vamos a ver cómo su infotipo de incentivos está algo distinto. Vemos que también tiene un tope por un incentivo anual y que pone aquí cálculo mediante media. Ana es una comercial que es la que aparecía antes en verde en nuestro informe de incentivos. Vamos a ver el informe de incentivos aquí. Vale, aquí está Ana. Como veis, ella en su infotipo tenía marcado este tic de aquí de cálculo mediante media. Con esto lo que hacemos es indicar al sistema que esta empleada es una empleada que va a recibir incentivos según la media de las horas facturables de la empresa. Cuando hemos visto a la parte de validación, el responsable, Ana le aparecía aquí en verde, indicándole que a Ana se le iban a pagar 5 horas. Aunque a Ana no hubiese hecho ninguna imputación en el PAO, a ella sí que se le han pagado 5 horas facturables, que es la media, ya que antes teníamos un empleado que había imputado 20 horas, entre 4 empleados que tenemos en esta demo en este momento, darían 5 horas. ¿Vale? Si vemos también cuando se ha cerrado el PAO, a Ana, si vamos a actualizar los datos maestros, vemos que Ana en el infotipo 15 se le han pagado estas 5 horas. También para la nómina de octubre se le han pagado 5 horas por 2 euros la hora, que también era el precio que tenía Ana, 10 euros. Podéis ver, el proceso es exactamente el mismo, simplemente cambiando un campo en el infotipo. En este infotipo en el que indicamos cómo se le van a calcular los incentivos a cada empleado, este infotipo es a nivel de empleado, podemos hacer variaciones y con el mismo proceso calcularíamos los incentivos para todos los empleados. Pues una vez vista esta pequeña diferencia, vamos a terminar con un resumen del proceso. Va a ser un proceso bastante sencillo. Los empleados simplemente en el parte de actividad indicaban para la fase de reporte cuántas horas facturables realizaban ellos. ¿Vale? Indicaban cuántas horas indicaban en cada tarea y de ahí el propio sistema deducía las horas facturables. Después, en la parte de validación, el responsable de tiempos podía ver un informe con todas las horas. Este informe está disponible en el portal del manager y daba el OK. Una vez el OK esté dado, al finalizar el mes, sería la hora del turno del administrativo de realizar el cierre del mes. Y una vez el cierre esté realizado y los infotipos estén actualizados en el fondo, podría realizar el cálculo de la nómina. Cálculo de la nómina que lo que haría será generar un recibo de nómina para cada empleado que tendrán disponible también mediante el portal. Vale, este es un proceso sencillo en el cual pasamos de unos indicadores o unas variables que a través de una fórmula se transforman en remuneración directa al empleado. Vale, pues finalizamos ya. Y recordar que he comenzado hablando
sobre la importancia de tener una retribución variable en la empresa. Después, durante la presentación, se ha dejado ver cómo tener un sistema de información, un ERP como SAP, va a ayudar en gran medida a realizar esta gestión. El ERP lo que va a hacer es tener toda la información de forma integrada. Vamos a poder acceder a ella desde cualquier lugar y encima estamos trabajando solamente con un único sistema. Por eso lo que he hecho ha sido poner en la punta del triángulo a nuestro ERP, SAP, con toda su información integrada. Otra de las bases para tener una buena gestión de retribución es que la comunicación entre los empleados y los integrantes de la empresa con el ERP sea buena. Por ello, SAP lo que hace es proponernos distintas herramientas de reporte, desde las más básicas, como puede ser el propio portal, hasta las últimas novedades, como pueden ser aplicaciones móviles. Vale, y por último, lo único que necesitamos es apoyarnos en una empresa, una consultoría, que nos ayude en todo el proceso de gestión. Se va a basar en todos sus años de experiencia para asegurarnos que el proceso se cumpla con éxito. Vale, con esto conseguiremos que la retribución, el sistema de gestión de retribución, salga de forma exitosa. Vale, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya quedado claro cómo una gestión del sistema de incentivos se puede realizar con una ERP.